Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, y aquí estamos nuevamente con todos ustedes llevando a cabo una especie de resumen, de revisión de lo que ha sido este 2017 en cuanto a diferentes temas que nos preocupan a los venezolanos y por supuesto cuáles son las perspectivas para el año 2018. El tema de la salud no podía quedarse atrás y sobre todo cuando hablamos de nuestros niños, porque es una situación, es el futuro de Venezuela y obviamente pareciera que con las actuales circunstancias que estamos pasando, con falta de medicinas, con falta de alimentos, pues parecieran ser los más afectados y obviamente al comprometerse el desarrollo de un niño se compromete todo lo que es el futuro y el desarrollo, así como la prosperidad de una nación, en este caso la nuestra. De este tema vamos a hablar el día de hoy, vamos a estar conversando sobre este tema con el doctor Uniades Urbina, él es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, fue director del Hospital de Niños de JM de los Ríos, su Twitter, @Uniades, Uniades con H. Por favor, también recordamos nuestras cuentas tanto en Twitter como en Instagram, nos puede conseguir como @reporte_gb, también tiene nuestra cuenta en Twitter, @Canelón del Valle, y si lo prefiere en Instagram, me consigue como Del Valle Canelón. La etiqueta que utilizamos esta noche, numeral Reporte Salud, empiece desde ya a enviar sus comentarios. Doctor Uniades, pues un placer tenerlo acá. Muchísimas gracias por la invitación, Del Valle. Bueno, ¿cómo está la situación de nuestros niños hoy en día en Venezuela en cuanto a la salud? Bien sabemos que pues han pasado una situación bastante difícil durante este año, todo el país en general, es una situación que se viene arrastrando ya de años anteriores, el tema de la alimentación, el tema también de las medicinas que no se consiguen, cosas tan sencillas como, por ejemplo, para un problema respiratorio para un niño, pues que antes se conseguía en cualquier farmacia, hoy en día no lo conseguimos. Pues medicamentos también para diarreas. ¿Y esto de qué manera está afectando a nuestros infantes? Sí, la crisis que, como tú bien lo dices, es a nivel nacional, específicamente en los grupos más vulnerables, como son los niños, niñas y adolescentes y las personas de la tercera edad. ¿Por qué son los más vulnerables? Porque son los que tienen menos capacidad de respuesta, porque siempre van a depender los niños y los adultos mayores de una persona que les haga el tratamiento, que les consiga la comida. Entonces, por eso son grupos en minusvalía cuando son crisis como la que sucede en este país. En relación a los niños, como tú bien decías, tenemos múltiples problemas. Los problemas comunes y corrientes, un niño asmático, un niño diabético, porque en los niños tenemos las mismas enfermedades que padecen los adultos, crónicas, inclusive niños con trasplante renal. Al no conseguir los familiares, los medicamentos en las farmacias, aquellos que están en su casa, por supuesto, el cuadro de un paciente, en vez de acortarse, se prolonga en el tiempo. Se complica. Y se complica, sobre todo si tiene una condición crónica, como un trasplantado renal, un paciente con HIV, un paciente asmático. Y cuando vamos a la parte de nutrición, es muy duro porque los papás nos reportan día a día en los hospitales. Cuando uno le hace la historia a un paciente, le pregunta qué come, cuántas veces al día come, cuántas veces a la semana come o al mes la proteína, y nos damos cuenta cómo ha disminuido el ingreso de las calorías, sobre todo la parte cárnica, la parte proteica. Y los papás nos dicen que los adultos están dejando de hacer una o dos comidas para que esa proteína podérsela dar a los niños. Entonces, la situación es muy grave y de hecho los reportes que estamos viendo de gente como Cáritas, Cania, Bengoa, nos está hablando en algunos países, en algunos estados del país, de hasta un 14.5 de desnutrición, de cualquier tipo de desnutrición. Bueno, si tomamos en cuenta, recientemente me tocó un caso pues familiar con paludismo, tanto la madre como el niño. Claro, ellos estuvieron en el estado Bolívar, estuvieron en las minas, y el niño, que tiene un año y un mes, el niño, pues cuando yo busqué unos resultados, pues alarmada, vi los índices de colesterol y triglicéridos y estaban pues muy elevados, que no tienen nada que ver con el paludismo. Yo le consulté al doctor porque, bueno, yo también tengo una niña pequeña y eso me llamó mucho la atención, porque parecieran unos niveles como de un adulto. Y me dijo, eso no tiene nada que ver con el paludismo, con la enfermedad. Una vez que termine esto, hay que atacarle la nutrición porque, obviamente, y todo eso responde a esto, a esta situación, que le están dando medicinas que no son acordes a la de un niño. Pues obviamente hay un cuadro allí pues con desnutrición y con problemas de malnutrición, mejor dicho. Exactamente. Ahora, si hablamos de mortalidad,
El año pasado, en el último boletín epidemiológico que se tiene cuenta del Ministerio de la Salud, hablaba del incremento de 30,1% en la mortalidad infantil. Y si íbamos a la de las madres, en la maternal se ubicaba por encima del 65%. ¿Tiene usted cifra, doctor, de cuánto más o menos este año? No tenemos cifras oficiales porque de hecho siguen en mora después que la ministra Caporales, antes de irse, diera las últimas, sí. Pero la evolución en el tiempo, en este año, no nos hace ser positivos en relación a un resultado que debe en algún momento publicar el Ministerio Popular de la Salud. ¿Por qué? Porque hemos visto que la desnutrición ha aumentado, las causas de muerte por desnutrición han aumentado, la difteria, el paludismo, el sarampión están presentes. Entonces eso significa, y no hemos visto ningún gesto de parte de los entes rectores de salud en Venezuela de que estamos mejorando, sino simplemente empeorando, como dan las cifras de todos los pacientes que acuden a los hospitales en Venezuela. Ahora, doctor, tomando en cuenta que existe un problema en Venezuela, es un problema que pues ya que no se va a resolver en el mediano plazo, lamentablemente. Ojalá el gobierno pues, y las autoridades puedan solventar lo que es el tema de la alimentación. Para evitar que nuestros niños sigan teniendo problemas de malnutrición, me gustaría que usted como médico pediatra, pues que tiene experiencia en la materia, fue director de un hospital, dé algunas recomendaciones sobre más o menos a los padres qué alimentos de los que se consiguen hoy en Venezuela y que son accesibles les puedan dar a los niños, sobre todo a los más pequeños, para que los niños no tengan una malnutrición y puedan sufrir pues esto que le decía del colesterol y los triglicéridos que a futuro le ocasionan unos daños mayores. Pues. Totalmente. Lo primero que hay que decirle a los familiares es que los primeros 1000 días, desde el momento de la concepción hasta más o menos los 3 años, son los que marcan el futuro del niño, tanto desde el punto de vista cognitivo, o sea, de intelecto, como de peso y talla y las enfermedades a futuro. Por eso es primordial en los primeros 6 meses de vida del niño. Primero que la mamá sea una mamá bien nutrida, que tenga sus vitaminas, que tenga el ácido fólico durante el embarazo. Y una vez que el niño nace, la lactancia materna es el principal elemento nutritivo de ese niño. Ojalá se pudiera hacer hasta los 2 años complementado a partir de los 6, pero la OMS y la Sociedad de Pediatría preconizamos los primeros 6 meses lactancia materna exclusiva. Con eso nos estamos evitando sobrepeso, nos estamos evitando una programación metabólica del niño a futuro con azúcar o con sal, y una vez que el niño empieza a comer otras cosas después del 6º mes de vida, recordar que el grupo tiene que darle la dieta lo más balanceada posible con los 3 grupos de alimentos: proteínas, que están dadas por las carnes básicamente, también hay algunas proteínas vegetales como los granos, están los lípidos, que son las grasas, y los glúcidos, que son los carbohidratos. Entonces siempre hay que pensar en que el plato del niño debe tener esos 3 componentes para que sea adecuado. Por ejemplo, ¿qué cantidad debe comer un niño más o menos hasta los 3, 5 años de edad? El tamaño de la palma de la mano en proteína. El pedazo de pollo no debe tener más de ese tamaño. Ese es lo que se recomienda, igual de carne, igual de pescado. Debe por lo menos 2 veces por semana como mínimo ingerir proteína de base animal. Si no tiene carne o de algún tipo, pudiera ser sustituir eventualmente con granos tipos caraotas de cualquier color, o los huevos, que son muy buenos a pesar de lo caro, también tienen mucha proteína. Cada huevo tiene 6 gramos de proteína. Hay que ponerle un puñito de vegetales. Es primordial cuando usted consume proteínas en los niños, ponerle vegetales, porque eso le equilibra la carga ácida y el riñón no sufre. Y por supuesto el carbohidrato puede ser dado por galleta, casabe o algún tipo de pan que tenga. Esa es más o menos la estructura básica de lo que debe comer un niño, así también un adulto. Por supuesto, eso es básico por eso le pedí ejemplos, para que la gente sepa, mira, le puedo dar pollo, le puedo dar carne, le puedo dar pescado. ¿Y qué está pasando, por ejemplo, perdón que te interrumpa, con la anécdota que nos contaste del familiar? Un niño con triglicéridos altos puede suceder que sea de origen familiar, eso hay que descartarlo, o que la mamá está, dependiendo de lo que consiga, está consumiendo muchas grasas, enlatados, fritura. Entonces eso hay que controlarlo en los niños. La mujer cuando es lactante tiene que controlar pues lo que come, porque si no también enferma al niño. Así mismo es. Estamos conversando sobre el tema de la salud, pero básicamente en nuestros niños, en nuestro futuro, con el doctor Uniades Urbina. Nos vamos a la pausa y al regreso seguimos con más de Reporte Estelar. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @Globovisión, en Instagram, @Globovisión,
en Facebook, Globovisión, y también puede unirse a nuestro canal en Telegram, Globovisión Piso Oficial. Y si usted quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, puede visitar y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Soy Globovisión.